Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y una de las figuras más importantes de Morena rumbo a las elecciones de 2027, acaba de quedar en el centro de una de las mayores controversias de su administración. Mientras miles de ciudadanos intentaban disfrutar del Mundial 2026, la capital del país vivía escenas de caos, bloqueos y protestas protagonizadas por integrantes de la CNTE. Pero no solo eso, la crisis ha abierto una pregunta mucho más incómoda para Morena, porque muchos comienzan a preguntarse si la Ciudad de México está perdiendo el control político y social que durante años fue uno de sus principales bastiones. ¿Qué revela realmente esta crisis de la CNTE? ¿Por qué ocurre justo ahora? ¿Y qué tan costoso podría resultar políticamente para Morena rumbo a 2027? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás. Para entender lo que está ocurriendo hoy en la Ciudad de México, primero tienes que comprender quiénes son los actores de esta historia y por qué el conflicto importa mucho más de lo que parece. Por un lado está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CNTE. Una organización magisterial con décadas de historia, especialmente fuerte en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Durante años la CNTE se ha caracterizado por utilizar la movilización social, las marchas, los plantones y los bloqueos como herramientas de presión política. Del otro lado está el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum. Un gobierno que llegó al poder prometiendo diálogo, cercanía con los movimientos sociales y continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Y en medio aparece Clara Brugada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México no solamente administra la capital del país, administra el principal escaparate político de Morena, la ciudad más importante del país, el centro financiero, político e institucional de México. Por eso cuando ocurren bloqueos masivos, protestas en el metro o afectaciones en eventos internacionales como el Mundial, el impacto trasciende lo local. La pregunta ya no es únicamente si la CNTE tiene razón o no en sus demandas. La pregunta es otra. ¿Puede Morena mantener el control político de la Ciudad de México mientras distintos grupos sociales incrementan la presión sobre el gobierno? Y aquí aparece otro elemento fundamental. Porque este conflicto ocurre a menos de un año del inicio formal de las definiciones rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Elecciones que serán cruciales. ¿Por qué? Porque la oposición necesita recuperar terreno político. Porque Morena necesita conservar su principal bastión electoral, y porque cualquier desgaste en la capital podría modificar completamente el mapa político nacional. Muchos analistas consideran que la Ciudad de México será el gran laboratorio electoral del país. Si Morena pierde posiciones importantes en la capital, el mensaje político sería devastador. Pero si logra mantener el control, enviaría una señal de fortaleza rumbo a la segunda mitad del sexenio. Lo más interesante es que las señales de tensión no comenzaron ayer. Durante meses distintos sectores han mostrado inconformidad. Transportistas, comerciantes, trabajadores, estudiantes y ahora nuevamente la CNTE. La tensión se ha venido acumulando, poco a poco, silenciosamente, hasta que finalmente explotó. Pero para entender por qué esta crisis ha generado tanto ruido político, primero hay que regresar varios años atrás y analizar la compleja relación histórica entre Morena y la CNTE, porque la historia entre ambos nunca ha sido tan sencilla como muchos creen. Para comprender por qué esta crisis ha encendido tantas alarmas dentro de Morena, primero tenemos que retroceder en el tiempo, porque la relación entre la CNTE y los gobiernos de izquierda en México ha sido históricamente compleja. Muy compleja. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nació a finales de la década de los 70 como una corriente disidente dentro del sindicalismo magisterial tradicional. Desde sus orígenes, la CNTE se presentó como un movimiento combativo, crítico de las estructuras oficiales y dispuesto a utilizar la movilización permanente como herramienta política. Durante décadas, distintos gobiernos federales intentaron contener, negociar o confrontar a la coordinadora. Algunos optaron por el diálogo, otros por la presión institucional, otros incluso recurrieron a medidas mucho más duras. Pero la CNTE sobrevivió a todos, y no solamente sobrevivió, se fortaleció, particularmente en estados donde el magisterio mantiene una enorme influencia social y política. Por eso, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018, muchos pensaron que comenzaría una nueva etapa en la relación entre el gobierno federal y la coordinadora. Después de todo, Morena había construido gran parte de su narrativa política alrededor de la defensa de los movimientos sociales.
Recordemos que durante años, dirigentes y simpatizantes de Morena participaron activamente en movilizaciones sociales, marchas, plantones, bloqueos, manifestaciones. Por ello, numerosos integrantes de la CNT consideraban que finalmente tendrían un gobierno plenamente aliado. Sin embargo, la realidad fue más compleja, porque gobernar es muy diferente a protestar. Y ahí comenzaron las primeras tensiones. Aunque el gobierno de López Obrador eliminó aspectos centrales de la reforma educativa impulsada años antes, la relación nunca estuvo completamente libre de conflictos. Las movilizaciones continuaron, las demandas aumentaron, y las negociaciones se hicieron cada vez más difíciles. Ya olvidamos las múltiples protestas registradas incluso durante el sexenio anterior. ¿Ya olvidamos los bloqueos en accesos estratégicos o las manifestaciones frente a Palacio Nacional? El patrón ya estaba ahí, pero muchos prefirieron ignorarlo. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, numerosos observadores esperaban una etapa de mayor entendimiento. Después de todo, Sheinbaum forma parte del mismo proyecto político. Sin embargo, las diferencias rápidamente reaparecieron. La CNT considera que todavía existen compromisos pendientes. Demandas históricas relacionadas con jubilaciones, condiciones laborales y modificaciones legales siguen sin resolverse completamente. Por su parte, el gobierno sostiene que existen límites presupuestales e institucionales que deben respetarse. Y aquí aparece la primera gran contradicción. Morena llegó al poder prometiendo escuchar a los movimientos sociales, pero ahora, desde el gobierno, enfrenta la enorme responsabilidad de garantizar gobernabilidad, estabilidad y funcionamiento institucional. Es decir, el movimiento que antes protestaba, hoy debe administrar las consecuencias de las protestas. Y eso cambia completamente la ecuación. Algunos analistas señalan que precisamente ahí se encuentra el origen de la crisis actual, porque cuando los movimientos sociales llegan al poder, inevitablemente deben tomar decisiones difíciles, decisiones que no siempre satisfacen a quienes antes eran aliados. Lo más interesante es que este fenómeno no es exclusivo de México. Ha ocurrido en numerosos países. Movimientos que llegan al gobierno y posteriormente enfrentan tensiones con sectores sociales que formaron parte de su propia base política. La historia parece repetirse, pero aquí viene lo fuerte. Porque en el caso específico de la Ciudad de México, la situación adquiere una dimensión todavía más delicada. ¿Por qué? Porque la capital representa el corazón político de Morena. Perder apoyo ciudadano en la Ciudad de México sería extraordinariamente costoso, y precisamente por eso la crisis actual genera tanta preocupación. Especialmente cuando imágenes de estaciones del metro afectadas, bloqueos y caos vial comenzaron a circular durante uno de los eventos más importantes para la imagen internacional del país, el Mundial 2026. Muchos ciudadanos comenzaron a expresar frustración, otros exigieron mayor firmeza, otros defendieron el derecho a la protesta. La polarización volvió a aparecer. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza, porque lo que ocurrió durante los días más intensos de las movilizaciones podría marcar un antes y un después en la relación entre Morena y la CNT. Y cuando revisemos cronológicamente cómo se desarrolló esta crisis, descubrirás que hubo momentos que cambiaron completamente la percepción pública del conflicto, porque hasta aquí podría parecer simplemente otra protesta más. Pero lo que pasó después cambió todo, y ahora llegamos al momento en que la historia comienza a acelerarse, porque una cosa es hablar de tensiones históricas entre la CNT y el gobierno, pero otra muy distinta es observar cómo una serie de acontecimientos ocurridos en cuestión de días terminaron convirtiéndose en una auténtica crisis política para Morena. Todo comenzó a principios de semana. Desde distintos puntos del país comenzaron a llegar contingentes de maestros a la Ciudad de México. La coordinadora había anunciado nuevas movilizaciones para exigir respuestas concretas a sus demandas históricas. Hasta aquí podría parecer una movilización más. Después de todo, la CNT ha realizado protestas similares durante años. Pero esta vez el contexto era completamente diferente. México estaba bajo los reflectores internacionales debido al Mundial 2026. Millones de personas observaban al país, y cualquier incidente tenía el potencial de amplificarse enormemente. A principios de la jornada, grupos de manifestantes comenzaron a concentrarse en diversos puntos estratégicos de la capital. Las primeras afectaciones fueron moderadas, algunos cierres parciales, algunas vialidades complicadas, pero la tensión comenzó a crecer rápidamente.
Horas más tarde, desde distintos puntos del centro histórico comenzaron a reportarse bloqueos y afectaciones en la movilidad. Las imágenes empezaron a circular inmediatamente en redes sociales. Usuarios compartían videos mostrando largas filas, congestionamientos, retrasos, caos vial. La conversación digital comenzaba a calentarse. Hasta aquí podría parecer una disputa menor. Pero lo que pasó a continuación cambió todo. El miércoles por la tarde, manifestantes realizaron acciones que afectaron la operación de distintos sistemas de transporte en la capital. Las imágenes del metro saturado comenzaron a dominar las redes sociales. Miles de ciudadanos expresaron molestia. Otros defendieron el derecho de los maestros a protestar. La polarización era total. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes cada vez más críticos hacia el gobierno capitalino. Muchos ciudadanos lanzaban una pregunta muy directa. ¿Dónde está Clara Brugada? ¿Por qué la Ciudad de México parece no tener capacidad de respuesta? Las críticas crecían, y crecían rápidamente, pero la situación escaló todavía más. 48 horas después, diversos contingentes intensificaron sus movilizaciones. Nuevos bloqueos, nuevas concentraciones, nuevas afectaciones. Mientras tanto, desde Palacio Nacional y desde el gobierno capitalino se insistía en la necesidad de mantener el diálogo y evitar la confrontación. Sin embargo, la percepción pública comenzaba a deteriorarse, porque para una parte importante de la ciudadanía, la imagen predominante era otra: caos, desorden, falta de autoridad. Y aquí apareció un elemento decisivo. Las movilizaciones coincidieron con actividades vinculadas al Mundial 2026. La coincidencia temporal provocó que numerosos medios nacionales e internacionales comenzaran a cubrir simultáneamente las celebraciones deportivas y las protestas sociales. La imagen de un México celebrando y protestando al mismo tiempo comenzó a recorrer el mundo. Y eso tuvo consecuencias políticas inmediatas. Desde distintos espacios de la oposición comenzaron a surgir críticas. Algunos dirigentes señalaron que Morena estaba perdiendo el control de la capital. Otros acusaron al gobierno de actuar con excesiva permisividad. Las redes sociales amplificaron todavía más el conflicto. Pero espera, porque esto se pone peor, porque durante los días siguientes comenzaron a surgir diferencias incluso dentro de sectores tradicionalmente cercanos al oficialismo. Algunas voces consideraban que el gobierno debía actuar con mayor firmeza. Otras insistían en que la negociación seguía siendo el único camino posible. La discusión ya no era solamente entre gobierno y oposición. Ahora también existían matices dentro del propio movimiento. Y entonces ocurrió algo que llamó especialmente la atención de los analistas. Diversos sondeos digitales y mediciones de opinión comenzaron a reflejar un aumento en el malestar ciudadano relacionado con la movilidad y el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Para muchos especialistas, este tipo de desgaste puede parecer pequeño, pero acumulado en el tiempo puede tener consecuencias electorales importantes. Porque el ciudadano promedio puede simpatizar con determinadas causas sociales, pero también exige orden, exige resultados, exige gobernabilidad. Y cuando siente que la vida cotidiana se complica permanentemente, las preferencias políticas pueden comenzar a modificarse. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando. Estamos llegando exactamente a ese punto, porque detrás de las protestas, los bloqueos y el caos en la capital, podría estar desarrollándose un fenómeno político mucho más profundo. Un fenómeno que no solamente afecta a Clara Brugada. Podría afectar directamente al futuro electoral de Morena en la Ciudad de México. Y cuando entremos en el núcleo real del conflicto, descubrirás por qué algunos analistas consideran que esta crisis podría convertirse en uno de los mayores desafíos políticos para el oficialismo rumbo a 2027. Y aquí es donde llegamos al verdadero corazón de esta historia. Porque hasta este momento hemos hablado de bloqueos, protestas, caos vial y malestar ciudadano. Pero el conflicto real es mucho más profundo. Lo que está en juego no es solamente la relación entre la CNTE y el gobierno. Lo que está en juego podría ser el futuro político de Morena en la Ciudad de México. Y para entenderlo tenemos que analizar 3 niveles distintos. El primero es el nivel público, lo que todos vemos, lo que oficialmente dicen las partes involucradas. Desde la posición de la CNT, el discurso ha sido consistente. Los dirigentes magisteriales aseguran que continúan luchando por demandas históricas que, según ellos, aún no han sido plenamente atendidas. Hablan de pensiones, hablan de derechos laborales, hablan de mejoras salariales, hablan de reformas pendientes. Desde esta perspectiva, las movilizaciones serían una herramienta legítima de presión política.
La coordinadora sostiene que las protestas son necesarias porque, de lo contrario, las negociaciones no avanzan. Por otro lado, el gobierno federal ha insistido públicamente en que existe disposición al diálogo. Claudia Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones que su administración mantiene abiertas las puertas de la negociación y que existe voluntad política para encontrar soluciones. Sin embargo, también ha dejado claro que el gobierno tiene límites presupuestales e institucionales. Es decir, no todas las demandas pueden resolverse de manera inmediata. Y aquí aparece la primera tensión, porque mientras la CNT exige respuestas inmediatas, el gobierno insiste en procesos graduales y negociaciones de largo plazo. Hasta aquí podría parecer un conflicto laboral tradicional, pero no lo es. Porque existe una segunda capa, la capa política, la que muchos ciudadanos no ven, la que se desarrolla detrás de cámaras. Según distintas versiones y análisis políticos, tanto la CNT como Morena entienden perfectamente el enorme poder simbólico que tiene la Ciudad de México. Controlar la narrativa pública en la capital es fundamental. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México sigue siendo el principal laboratorio político del país. Lo que ocurre aquí suele repercutir en el resto de México, y eso convierte cualquier conflicto social en un asunto de enorme relevancia nacional. Algunos observadores sostienen que la CNT busca incrementar la presión precisamente en este momento porque sabe que el gobierno enfrenta un escenario particularmente delicado. Mundial 2026. Exposición internacional. Inicio de posicionamientos rumbo a 2027. Definiciones internas dentro de Morena. Todo ocurre al mismo tiempo. Por eso algunos analistas consideran que las movilizaciones actuales no solamente buscan obtener respuestas sindicales, también buscan preservar capacidad de influencia política. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante, porque del lado gubernamental también existen incentivos políticos. Clara Brugada necesita demostrar capacidad de gobierno, necesita demostrar autoridad, necesita demostrar gobernabilidad. Considerando que numerosos sectores de oposición ya comenzaron a construir una narrativa muy específica, la narrativa del descontrol. La narrativa de que la Ciudad de México está perdiendo capacidad de gestión. La narrativa de que Morena se ha vuelto incapaz de administrar la capital. Y aquí surge una contradicción muy poderosa. Morena llegó al poder cuestionando el uso excesivo de la fuerza contra los movimientos sociales. Pero ahora, desde el gobierno, enfrenta la presión de ciudadanos que exigen orden. Dice diálogo, pero una parte de la población exige firmeza, critica la represión. Pero al mismo tiempo debe garantizar movilidad, seguridad y funcionamiento institucional. Es un equilibrio extraordinariamente complejo. Y aquí llegamos a la tercera capa, la más profunda, la estructural, porque detrás de este conflicto no solamente encontramos a la CNT y al gobierno, también encontramos fuerzas políticas más grandes, partidos de oposición observando cuidadosamente cada error, sectores empresariales preocupados por la imagen internacional del país, medios de comunicación compitiendo por imponer interpretaciones, y millones de ciudadanos formando opiniones a partir de sus experiencias cotidianas. Lo más grave es que este tipo de conflictos rara vez se resuelven completamente. Generalmente quedan heridas políticas, desgaste institucional, pérdida de confianza, polarización. Y todo ello puede tener consecuencias electorales, especialmente cuando comienzan a acercarse procesos políticos importantes. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete, porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas, porque cuando analizamos las reacciones de la sociedad, de los medios y de los actores políticos, descubrimos algo verdaderamente sorprendente. La verdadera batalla no se está librando en las calles, se está librando en la opinión pública. Y esa batalla podría definir buena parte del futuro político de la capital. Y fue precisamente en la opinión pública donde esta crisis terminó convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que muchos imaginaban. Porque las protestas de la CNT ya no eran solamente una noticia sindical, ahora eran una noticia política. Y una noticia política de primer nivel. Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos mostrando bloqueos, afectaciones en el transporte público y miles de ciudadanos expresando frustración por las dificultades para trasladarse. En cuestión de horas, el debate explotó. Para algunos usuarios, los maestros estaban ejerciendo un derecho legítimo a la protesta. Para otros, las movilizaciones habían sobrepasado límites razonables y afectaban directamente a millones de personas que no tenían relación alguna con el conflicto. La polarización fue inmediata.
En redes, hashtags como Astrask CNT, CDMX, Clara Brugada Morena y Caos en la CDMX dominaron la conversación durante horas, pero eso no es todo, porque muy rápidamente la discusión dejó de centrarse únicamente en los maestros. La atención comenzó a dirigirse hacia el gobierno capitalino, y particularmente hacia Clara Brugada. Numerosos comentaristas políticos comenzaron a preguntarse si la nueva administración estaba reaccionando adecuadamente frente a la crisis. Algunos medios destacaban la necesidad de privilegiar el diálogo. Otros cuestionaban la aparente incapacidad para garantizar movilidad y orden en la capital. Las críticas comenzaron a multiplicarse. Lo que vino después fue todavía más delicado. Diversos actores políticos de oposición aprovecharon el momento para lanzar fuertes cuestionamientos. Un senador del bloque opositor señaló que la Ciudad de México estaba enviando señales preocupantes de ingobernabilidad. Otros dirigentes afirmaron que Morena se encontraba atrapado en una contradicción histórica. Decían defender la protesta cuando eran oposición, pero ahora debían gobernar. Y gobernar implica tomar decisiones difíciles. Por supuesto, desde Morena la respuesta no tardó en llegar. Diversos legisladores y dirigentes oficialistas defendieron la estrategia gubernamental basada en el diálogo y recordaron que administraciones anteriores recurrieron a métodos mucho más confrontativos. Según esta visión, evitar la represión constituye una muestra de madurez democrática. Sin embargo, la discusión ya estaba instalada, y aquí aparece un elemento extremadamente importante: la percepción ciudadana. Porque en política muchas veces la percepción resulta tan importante como la realidad misma. Un ciudadano puede simpatizar con las causas magisteriales, pero si durante varios días enfrenta problemas para trabajar, llegar a su empleo o desplazarse por la ciudad, esa experiencia cotidiana puede modificar profundamente su opinión política. Es así de simple. Y precisamente por eso algunos analistas consideran que la crisis podría tener consecuencias de largo plazo, especialmente si situaciones similares continúan repitiéndose, porque no es la primera vez, ni probablemente será la última. Recordemos que al inicio del video hablamos del desgaste acumulado. Ese desgaste no siempre aparece inmediatamente en las encuestas. Muchas veces se acumula lentamente, silenciosamente, hasta que finalmente se refleja en las urnas. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esta historia, y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Porque ahora debemos ir más allá de las protestas concretas, debemos observar el patrón. Y cuando observamos el patrón, encontramos algo fascinante. No es la primera vez en la historia política mexicana que un movimiento social históricamente cercano a la izquierda termina entrando en tensión con un gobierno de izquierda. Ya ocurrió en distintos momentos de la historia reciente, y generalmente sucede por una razón muy sencilla. Gobernar obliga a establecer prioridades, obliga a administrar recursos limitados, obliga a tomar decisiones impopulares. Especialistas en ciencia política señalan que cuando un movimiento llega al poder, inevitablemente enfrenta expectativas enormes. Expectativas que muchas veces resultan imposibles de satisfacer completamente. Y ahí comienzan los conflictos. No es la primera vez que vemos esto. Movimientos sociales que acompañaron proyectos políticos terminan distanciándose cuando sienten que sus demandas avanzan demasiado lento. Al mismo tiempo, gobiernos que llegaron prometiendo cercanía social comienzan a enfrentar presiones crecientes para garantizar estabilidad, gobernabilidad y resultados. La historia parece repetirse. Pero aquí viene lo verdaderamente importante, porque este episodio podría estar revelando algo mucho más profundo sobre el sistema político mexicano. Podría estar mostrando que Morena está entrando en una nueva etapa, la etapa en la que deja definitivamente de ser un movimiento de protesta para consolidarse como partido gobernante. Y esa transición nunca es sencilla, nunca, porque obliga a redefinir relaciones históricas, alianzas y prioridades. Recuerda que al inicio te dije que había algo que muchos no estaban viendo. Estamos llegando exactamente a ese punto, porque la verdadera historia quizás no sea la protesta de la CNT. Quizás la verdadera historia sea la transformación política que está viviendo Morena mientras intenta gobernar el país y conservar el apoyo de sectores que durante años fueron parte esencial de su base social. Y la revelación final podría cambiar completamente la manera en que interpretamos esta crisis. Y ahora llegamos al momento más importante de toda esta historia. Porque al principio de este video te dije que había algo que casi nadie estaba viendo claramente.
Y después de analizar los antecedentes, las protestas, la reacción ciudadana y las consecuencias políticas, finalmente podemos conectar todas las piezas. La verdadera noticia nunca fue el bloqueo, nunca fue el caos vial, nunca fue siquiera la protesta de la CNT. La verdadera noticia es que Morena podría estar enfrentando uno de los mayores desafíos políticos desde que llegó al poder. Piénsalo por un momento. Durante años, Morena construyó gran parte de su identidad política alrededor de la movilización social, marchas, plantones, protestas, resistencia. Muchos de quienes hoy gobiernan participaron activamente en ese tipo de acciones. Sin embargo, ahora la situación es completamente diferente. Ahora Morena gobierna. Y gobernar implica algo muy distinto. Implica garantizar orden, implica garantizar movilidad, implica garantizar funcionamiento institucional, implica tomar decisiones que inevitablemente generan costos políticos. Y aquí viene lo fuerte, porque la crisis con la CNT parece estar revelando que Morena está entrando en una nueva etapa histórica, la etapa de las contradicciones del poder. Porque una cosa es defender el derecho a la protesta cuando eres oposición, y otra muy distinta es administrar sus consecuencias cuando eres gobierno. Eso cambia absolutamente todo. Al principio del video te pregunté si esta crisis podría afectar el futuro electoral de Morena en la Ciudad de México, y la respuesta parece ser sí. Al menos potencialmente. ¿Por qué? Porque diversos analistas sostienen que el principal riesgo para Morena no proviene necesariamente de la oposición. Proviene del desgaste acumulado, del cansancio ciudadano, de la percepción de que los problemas cotidianos no se resuelven. La oposición lo sabe. Y por eso ha comenzado a construir una narrativa muy específica. La narrativa del descontrol, la narrativa de la ingobernabilidad, la narrativa de que la capital está perdiendo eficacia administrativa. ¿Es completamente cierta? No necesariamente. ¿Puede ser políticamente efectiva? Absolutamente sí. Porque en política la percepción importa. Y mucho. Pero hay algo todavía más importante. Y aquí es donde todas las piezas finalmente encajan. Según diversas versiones y análisis políticos, lo que realmente parece estar ocurriendo es una redefinición de la relación histórica entre Morena y ciertos movimientos sociales. Una redefinición inevitable, porque ningún gobierno puede satisfacer permanentemente todas las demandas sociales. Simplemente no es posible. Existen límites presupuestales, existen límites institucionales, existen prioridades gubernamentales, y eso inevitablemente genera tensiones. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Porque si esta tendencia continúa, podríamos estar observando el surgimiento de un nuevo escenario político en México. Un escenario donde Morena ya no contará automáticamente con el respaldo de todos los sectores sociales que históricamente lo acompañaron. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una transformación política de enormes dimensiones. Y lo más grave de todo es que este fenómeno podría comenzar a reflejarse electoralmente mucho antes de lo que muchos imaginan, especialmente rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Porque la Ciudad de México no es cualquier territorio, es el corazón político de Morena. Es su principal bastión histórico. Es el laboratorio electoral más importante del país. Y cualquier señal de desgaste en la capital será observada con enorme atención tanto por aliados como por adversarios. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando. Pues bien, lo que nadie estaba viendo es que detrás de la protesta de la CNT podría estar desarrollándose una transformación mucho más profunda. La transformación de Morena de movimiento social a partido de gobierno plenamente institucional. Y esa transición nunca ocurre sin conflictos. Nunca. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Morena está actuando correctamente frente a la CNT? ¿Debe privilegiar el diálogo a cualquier costo? ¿O el gobierno debe actuar con mayor firmeza para garantizar el orden en la Ciudad de México? Déjamelo en los comentarios porque quiero conocer tu opinión. ¿Estamos viendo una estrategia política calculada por parte de la CNT? ¿O estamos frente a demandas legítimas que siguen sin resolverse? Estate atento porque en el próximo video vamos a analizar exactamente qué está ocurriendo dentro de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Y hay detalles que podrían sorprender a muchos. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.